Futuro es una palabra que siempre está en nuestro vocabulario y en nuestras conversaciones. Hablamos del futuro en el amor, en la economía, en el trabajo, el futuro de los hijos. ¿Cómo imaginamos el futuro? ¿Qué hacemos para llegar a ese futuro? Pensamos mucho en cómo serán los coches del futuro, cómo serán las vías de comunicación en el futuro, pero no nos damos cuenta de que todo eso tiene que empezar en la escuela. Todo eso se tiene que aprender, que inventar, que desarrollar. ¿Cómo estamos hoy diseñando las escuelas para llegar a ese futuro? ¿Qué hay de las escuelas del futuro? Futuro también es el nombre de nuestro podcast, Creando el Futuro, así que imagínense si nosotros no estamos preocupados también por ese futuro. Este podcast que lanzamos a modo de episodios de parte de Pinion Education para celebrar sus 10 años con todos ustedes, ofreciéndoles y aportándoles todos los conceptos, los apoyos que puedan necesitar para su labor diaria. Y pues hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a hablar no solamente de futuro, sino de toda su experiencia en el pasado, porque vaya que para llegar al futuro hay que tener mucho pasado y mucha trayectoria. Y pues con ella vamos a hablar el día de hoy. Yo soy Laura García y les doy la más bienvenida a este nuevo episodio en el que vamos a hablar un poco de cómo son las escuelas del presente, de cómo se mide el éxito de esas escuelas y de esos estudiantes y sobre todo de un montón de conversaciones que ha tenido Elisa Guerra con un montón de expertos. Elisa, me da un montón de curiosidad, de envidia incluso tu currículum y tu trayectoria porque has hecho labor de campo, has estado muy cerca de los jóvenes y de los maestros y de toda la gente que tiene muchas cosas que aportar. Se piensa poco, yo decía, en la educación del futuro, pero afortunadamente hay muchos expertos que se dedican día a día a hablar justamente y a pensar en cómo llegar a ese futuro. Elisa, que estudió Letras Hispánicas y se licenció en Educación Preescolar, tiene maestrías en Educación por el TEC de Monterrey y en Harvard, y es autora de varios libros muy interesantes. Pero hoy nos vamos a centrar en uno de esos títulos que creo que es fundamental para entender el tema de hoy, la enseñanza en la cuarta revolución industrial, al borde del precipicio, dice luego un poquito más chiquitito. Vamos a ver qué tenemos que hacer para no llegar a ese precipicio. Antes que nada, Elisa, bienvenida, y cuéntanos un poco si es que se puede hacer una valoración de cuál es la situación actual. Para llegar al futuro, tú dices mucho que hay que analizar el presente, y que es un presente difícil de analizar en términos integrales y plurales. ¿Qué has detectado tú a partir de esas conversaciones con estos expertos? Laura, antes que nada, muchísimas gracias a ti por tu amable introducción y a Pinion Education, que, bueno, muchísimas felicidades por esta primera década de muchas que vendrán creando y construyendo ese futuro. Bueno, pues, ¿cómo están las escuelas el día de hoy? Antes que nada, es muy difícil dar una visión general porque ¿cómo podríamos hablar de todas las escuelas del mundo, de la educación en todas las escuelas del mundo, desde la perspectiva muy limitada de la experiencia personal o incluso de las personas con las que he podido conversar? Sigue siendo una visión muy limitada. Entonces, yo prefiero más bien hablar como de una colección de instantáneas, de pequeñas fotografías que no nos dan el panorama completo, pero que nos dan una idea, a lo mejor no completamente precisa, pero sí algo cercana a lo que estamos viendo, una idea borrosa, como un tren que va pasando a toda velocidad y lo que alcanzas a tomar en ese trayecto vertiginoso. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo? Yo creo que en este preciso momento la sensación es, por un lado, de alivio y por otro lado, de desilusión. Hoy vemos con alivio que, bueno, pues finalmente fue una situación difícil que nos abrió mucho los ojos en muchas cosas, pero que vamos volviendo a un caminito, ¿no? Donde nos sentimos más cómodos. Pero eso al mismo tiempo nos lleva también a la desilusión, porque yo creo que muchos educadores esperábamos que la pandemia fuera ese cataclismo, esa sacudida que necesitábamos las escuelas. Incluso hubo por ahí un documento muy interesante de la OCDE donde hablaba de los 4 posibles escenarios, cómo serían las escuelas en el futuro, y te pintaban 4 escenarios muy diferentes uno de otro. Y uno de ellos, que es el que creo que fue por el que nos decantamos, es la educación
vuelve al cauce, vuelve al río. Si el agua tiene memoria, la escuela también. Entonces siento que hemos vuelto a donde estábamos, si acaso, con más tecnología y sí, por supuesto, con experiencias renovadas, pero siento que todavía no pudimos aprovechar esa sacudida como hubiéramos A pesar deseado. del reconocimiento que hubo en esos meses, ¿no? Como que la gente de repente se dio cuenta de lo importante que era el estar tantas horas con niños, el mantenerlos interesados y el sacar de ellos lo mejor, porque el homeschooling luego también se puso un poco más en auge, pero hubo mucha gente que luego como que regresó diciendo no es tan fácil, y muchas veces esos inconvenientes se van viendo por el camino. Pero en el caso, por ejemplo, de las escuelas como institución, como sistema, también tiene que ver mucho con cómo se les imparte, porque hay reformas educativas cada muy poco tiempo y se vuelven locos todos, los niños, los padres, los docentes, los gobiernos, siempre un poco con el ánimo de mejorar, quieren esperar, ¿no? Que esa es un poco la intención. Pero siempre, por ejemplo, en tu libro hablas mucho también de la evaluación, de estos sistemas para medir conocimientos, desarrollos, si estamos bien, si no estamos bien, que no terminan de ajustarse a las necesidades que luego vemos en las aulas. Bueno, la historia del libro es una historia muy particular. Es un libro, por cierto, que apareció en 2018. Y el título, como bien lo refieres, tiene un pequeño subtítulo que dice Al borde del precipicio. Te juro que yo no sabía nada de la pandemia. Ninguno de los coautores, de los 6 coautores, sabíamos nada, pero literalmente estábamos al borde del precipicio. Y bueno, la referencia era más bien hacia la tecnología, ¿no? O sea, la 4ª revolución industrial llega a las aulas y estamos al borde del precipicio, pues por la gran diferencia entre lo que significa la vida con la tecnología y la escuela con la tecnología, que pues no van completamente de la mano, ¿no? Y resulta que también durante la pandemia tuve la oportunidad de trabajar con UNESCO y ahí salió también otro librito que no te comenté, publicado por UNESCO, por una comisión internacional, para pensar en los futuros de la educación, que tiene mucho que ver con este podcast. Pero una de los grandes temas, por supuesto, entre muchos, tanto del libro de la enseñanza en la 4ª revolución industrial como de los futuros de la educación, es precisamente la evaluación, ¿no? Este ha sido el coco de cualquier cantidad de sistemas educativos, de escuelas, de docentes, porque bueno, pues siempre estamos con esta situación de que sabemos que es necesario evaluar, pero luego evaluamos y no sabemos cómo emplear lo que estamos aprendiendo o qué peso darle. Evaluaciones como la muy famosa, muy reconocida evaluación PISA, ¿no? Que nos pone pues, a México y a varios países de la región muy por debajo de lo esperado, de lo que quisiéramos lograr, es muy valiosa en muchos sentidos, ¿no? Pero mide una partecita así de pequeña de un universo mucho más grande de lo que realmente es la educación. Claro. Es apenas una rebanada de la experiencia humana y de la experiencia educativa. Yo creo que la principal labor de las escuelas es formar a nuestros niños y jóvenes para que sean al mismo tiempo altamente capaces y profundamente humanos. Ahora, evalúa eso, pues ahí es donde viene la dificultad. La subjetividad, sin duda. Sí. Porque justo ese concepto va muy ligado a éxito, ¿no? Como el éxito de una escuela, cuáles son los sistemas exitosos, cómo se mide eso, que es algo, no sé si cuantificable, porque luego tenemos modelos, ¿no? Se habla mucho del modelo de Singapur, el modelo de Corea, como qué tienen esas escuelas que podríamos imitar. ¿Y qué hacen esas escuelas que nosotros no podríamos imitar aunque quisiéramos porque son realidades diferentes, ¿no? Porque es muy difícil establecer un modelo único y global, universal, si luego te vas, incluso en la misma ciudad hay tantas diferencias y tantas variedades, ¿no? de público, de familias. ¿Cómo se podría definir un éxito en la educación desde todas tus conversaciones? A mí me parece, bueno, por supuesto, la parte de altamente capaces y profundamente humanos, que ya dijimos es muy difícil de evaluar. Pero al mismo tiempo hemos pensado en la escuela como este lugar a donde los chicos y los jóvenes van para prepararse para el futuro
y no nos damos cuenta de que es la vida de nuestros niños y jóvenes en este momento. Y que qué tanto disfruten ellos de esta experiencia. Tenemos una enorme crisis, no solo una crisis global del aprendizaje, sino también una crisis de relevancia, ¿no?, que tiene muy desmotivados a los chicos. Yo creo que eso también es sumamente importante, la experiencia de la escuela per se, y no solamente pensando a lo que viene el futuro, ¿no? Como esfuérzate hoy, mátate hoy, sufre hoy y tu recompensa vendrá al final. No, la escuela debería de ser vivida también como una de las experiencias más gratificantes del ser humano, porque eso es el aprendizaje. Aprender es la aventura más emocionante que existe. Y hablando de historias y de analogías, que a mí me encanta hablarlo de esa manera, y pensando en la evaluación. Fíjate tú cómo hacemos con nuestros niños cuando son muy pequeñitos. Un bebé en su primer año de vida, ¿no?, que es cuando mayor crecimiento tiene y cuando tenemos que estar muy pendientes de cómo va todo ese desarrollo. Ahora, imagínate una mamá, un papá que nutre a ese bebé con alimento, ¿no?, para obviamente que crezca fuerte y sano. Y entonces va y le prepara la papillita de manzana, le prepara la lechita, le prepara pues todo lo que necesita durante ese primer año de vida para su nutrición. Se lo presenta además de una manera muy atractiva, ¿no? Le hace caritas en el plato y de esa manera le da al niño el alimento, en este caso físico, que su cuerpo, que su organismo necesita. Ahora, tú le podrías preguntar a esos papás cómo le hacen para saber si el niño realmente está aprovechando eso que está recibiendo, esa nutrición que está recibiendo, ¿no? Y no es como que le digamos al niño, a ver, te voy a dar esta papilla de manzana, pero demuéstrame que te está haciendo crecer tus tejidos, que tu sistema inmunológico está aprovechando cada bocado de esta papilla que te doy, porque si no, no vale la pena todo el esfuerzo que estoy haciendo. No, no hacemos eso. Simplemente elegimos los mejores y más nutritivos alimentos, los presentamos de la manera más atractiva y esperamos que la naturaleza haga el resto. Si el niño está creciendo, si se le ve sano y saludable, si se le ve contento, si cada vez que vas al pediatra te dice va subiendo de peso, va dentro de un parámetro, ahí vienen las evaluaciones internacionales que son comparativos de poblaciones más grandes y te dicen tu niño va más o menos en tal percentil, ¿no? Pero va dentro de un rango que todos esperamos que sea normalidad, pero al mismo tiempo tu niño va creciendo y lo vamos usando como referente por sí mismo. Claro. Él con respecto a él subió tanto el mes pasado de este otro mes. Esa es la parte cualitativa que solamente los docentes podemos hacer desde las aulas. Entonces, digamos que ahí podemos ejemplificar los dos tipos de evaluación. La que es un referente para una población mucho mayor, que serían las grandes evaluaciones estandarizadas de corte internacional, y la evaluación del niño por niño, del niño contra el mismo niño, ¿no? para que él siga creciendo. Claro, y no solamente unos estándares como internacionales, sino de los niños con los que viven como él alrededor, ¿no? Que claro, siempre hay que esperar mejorar esas condiciones, pero también sin exigirse, porque ¿qué pasa con esos tests cuando están mal aplicados o cuando nos dan resultados que a veces presionan? Porque hay mucha presión. Y eso va un poquito en detrimento del desarrollo y del interés que puede mostrar luego un niño en un aula, y entonces eso también incide en su aprendizaje. Sí, claro, si tú al niño le dices cada vez que le vas a dar la cucharada, espero que me compruebes que te está haciendo bien, y le pides que literalmente te regurgite lo que le estás dando para que tú veas si realmente lo pudo procesar adecuadamente, pues yo te aseguro que tendríamos mucho más niños renuentes a comer, como tenemos quizá muchos chicos renuentes a recibir la nutrición intelectual que significa la escuela. Ahora, la escuela, por supuesto, tiene cualquier cantidad de problemas y no son de fácil solución. Y la evaluación nos sirve, por supuesto, para eso. El problema es cuando la aplicación de esa evaluación se convierte en punitiva, cuando tenemos sistemas paternalistas y punitivos que más que ayudar, buscan castigar el mal desempeño, ¿no? Vuelvo a mi analogía. Vas al pediatra y el pediatra te dice, oye, debería de haber subido X gramos de peso el bebé. ¿Qué hacemos? Tú no volteas con el bebé
Y le dices, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué no subiste de peso el mes pasado? Por supuesto que no. Más de lo mismo no va a lograr. Te preguntas a lo mejor si no se enfermó, o sea, te pones a revisar cuál fue el contexto, si no tuvo alguna situación emocional en casa o en otro contexto que pudiera haberle afectado. Y te preocupas por resolver cualquier cosa que esté afectando ese crecimiento. Antes hablaste de una alta capacidad, pero también está el concepto de alto rendimiento. Y se hace una diferencia entre las escuelas de alto rendimiento con los sistemas de alto rendimiento. ¿Nos puedes explicar un poquito esta diferencia? Esto es en el contexto de una entrevista que realicé a Lucy Crahen, que es una educadora de Reino Unido. Fíjate qué interesante. Ella, maestra, quería aprender de las mejores escuelas, de los mejores sistemas educativos en el mundo, escogió los que tenían mejor desempeño en la prueba PISA, a los que ella pudiera acceder, y pasó un tiempo enseñando en estos países, en escuelas de estos países. Ella como maestra aprende del ecosistema de la escuela y luego escribe un libro que se llama Cleverlands, que en español se traduciría algo así como las tierras listas o las tierras de los listos, una cosa así. Entonces yo le preguntaba sobre las escuelas de alto rendimiento y ella me hace el pequeño giro a la pregunta y me dice, mejor hablemos de sistemas de alto rendimiento, porque esto no es una escuela por sí sola. Claro. Esto es todo un sistema que apoya por detrás a la escuela, ¿no? Entonces, tiene que ver con la escala, prácticamente. ¿Podemos tener escuelas de alto rendimiento sin que haya un sistema de alto rendimiento por detrás de esa escuela? Sí, por supuesto que sí podemos. Pero cuando hay un sistema de alto rendimiento por detrás, habrá mayor posibilidad de que surjan más escuelas de alto rendimiento, entendiendo el sentido de alto rendimiento como un lugar donde los chicos y los jóvenes pueden desarrollar al máximo su enorme potencial, que realmente es muy grande, ¿no? A veces va un poco acompañado con ansiedad. Se señala mucho a las escuelas que exigen mucho, que de repente tienen esta idea, este objetivo de tener a los alumnos de excelencia, que casi que les contagia mucha ansiedad por lo mismo. Este podcast, que además va dirigido a docentes y a profesionales de la educación, pues claro, dicen, todo esto suena muy bonito, pero ¿qué hago yo como docente para estar capacitado para poder llevar eso a término, ¿no? Y cómo ponerlo en marcha? Porque hay una falta de dignificación a veces de la profesión. Docente. Sí, se les exige mucho y ahí siento que se les da pocas herramientas. Fíjate, tenemos esta idea y que yo creo que la reforzó mucho la pandemia y muchos maestros incluso también la reforzaron, del maestro como el superhéroe, ¿no? El que se pone la capa y es el que todo lo puede, el que vamos maestro, tú sacas adelante, tú salvas la educación, y sí, por supuesto que es una figura fundamental en la educación de los niños. Dice Linda Harling-Drummond de la Universidad de Stanford que entre todos los factores que afectan el desempeño académico de los niños, bueno, hay un montón de factores, por supuesto. Unos son externos a la escuela y otros son directamente relacionados con la escuela. Entre los factores que están relacionados a la escuela, el número uno y el más importante es precisamente la calidad de los docentes, la formación que reciben los docentes. Ahora, si tenemos un sistema paternalista que a los docentes no les da agencia, o sea, no te permiten moverte de cierto caminito muy bien establecido y muy limitante, pues ese mismo sistema hace necesario que tengas que estar diciéndole al maestro qué hacer, cómo hacerlo, a qué hora hacerlo, porque no lo formaste para que pudiera tomar esas decisiones. Entonces, eso, quieras que no, convierte al maestro en una especie de trabajador de una línea de producción en serie, donde te dicen, mi rey, estás en segundo de primaria, te toca pegarle los bracitos al muñeco, punto. Yo imagino que a los maestros, los sistemas educativos paternalistas, que son tristemente el sistema que tenemos en México, que no está ligado a ningún partido político, esta es una historia de muchos años, o sea, no me refiero a ninguna propuesta en particular, e incluso en Latinoamérica, decimos que nos interesa mucho que el maestro sea autónomo, que el maestro sea profesional, que el maestro tome decisiones, pero al mismo tiempo metemos al maestro como una especie de corralito, ¿sabes? Lo metemos en un corralito donde tiene cierta flexibilidad, pero te puedes mover medio metro para acá, medio metro para acá, para acá y para acá,
y ya de ahí no hay más, ¿no? Y le echamos juguetitos, le echamos una tableta y le echamos para que se entretenga, para que aprenda, pero realmente estamos limitando su desarrollo. Y por supuesto, el maestro que está infantilizado por este sistema paternalista acaba haciendo lo mismo con sus estudiantes. También los tiene a ellos como una especie de corralito donde de aquí no te me salgas, porque si te me sales del promedio de la clase, si te adelantas en la lección, en las páginas, o si te atrasas, ya te convertiste en un problema para mí y para lo que yo tengo que cumplir con mi programa y con lo que me están exigiendo. Y luego te das cuenta que la escuela también está en un corralito por parte de las autoridades educativas, donde hay muy poco margen de movimiento. Entonces de repente voltea uno y dice, bueno, es que aquí tenemos el síndrome del corralito, ¿no? O sea, todos estamos metidos en este corralito, que ahí es donde la pandemia, cuando todo el mundo andaba corriendo como gallina sin cabeza diciendo, ¿qué vamos a hacer? ¿Se va a acabar la escuela? ¿Por dónde viene la situación? Ahí se abrió una grieta. Y de pronto, en ese momento, cuando todo el mundo estaba mirando para otro lado, mirando para el COVID, se abrió una oportunidad maravillosa de innovación. Y muchas escuelas, porque tampoco no quiere decir que nadie lo hizo, muchas escuelas tomaron el toro por los cuernos, los sistemas a lo mejor se quedaron cortos, todos los sistemas se quedaron cortos, unos más que otros, Pues sí. Pero hubo experiencias muy valiosas. Y justo, Lisa, ahora que hablas como de esta vinculación entre asignaturas, entre docentes, entre niveles, ¿cómo se podría lograr una mayor colaboración entre los directivos y los docentes, pero entre las asignaturas? ¿Hay alguna manera de poder lograr esta comunicación, este trabajo colaborativo que yo supongo que es como la meta de todas las escuelas? Sí, es uno de los nuevos paradigmas educativos y de hecho lo mencionamos mucho en el reporte de los futuros de la educación de UNESCO, en el reporte que se llama Reimaginar juntos nuestros futuros, un nuevo contrato social para la educación. Ahora, como igual en el reporte lo decimos, hay muchas ideas, pero hay 0 recetas. O sea, no es un manual con pasos A, B, C, D. Pero lo que yo te contaría aquí es que tenemos que garantizar también que nuestros sistemas educativos y que la misma gramática de la escuela, que la misma geografía de la escuela permitan esta colaboración. Porque a como están las cosas en este momento, la escuela como la concebimos, como la conocemos, desde su arquitectura, Laura, imagínate, los salones de clase, pues cada uno una burbuja en sí mismo que no permite la permeabilidad, o sea, lo que sucede dentro del aula se queda dentro del aula, ¿no? Lo más silenciosas que se puedan, que claro, tiene también la cuestión de las distracciones y lo que tú quieras, pero a veces sacrificamos unas cosas por otras. Pero incluso los horarios, el horario, la campana escolar es otro de los tiranos de la escuela. Y claro, tiene que haber una organización para que en una escuela donde conviven cualquier cantidad de niños y docentes, pues todo el mundo podemos optimizar los espacios y los tiempos. Pero esta configuración que es muy rígida no favorece el espacio para la colaboración. Para colaborar los maestros tienen que tener espacios de encuentro, tienen que estar juntos. ¿Y cuándo están juntos los docentes? Tienen que convivir. ¿Cuándo están juntos los docentes? En los cualquier minutito. Consejos escolares. En los consejos escolares, pero aún esos están muchas veces minuto a minuto planeados de qué es lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer. Hay poco espacio flexible y abierto para que los docentes simplemente aflore de ellos cuáles son las necesidades. El desahogo. Sí, a veces, ¿no? Sí, que deje de ser esta profesión solitaria donde tú estás solo o sola con tu grupo de niños y que tienes poco espacio para interactuar con otros. Fíjate, pues ya hace bastantes añitos tuve la oportunidad de visitar las escuelas de Reggio Emilia en Italia, que bueno, son internacionalmente conocidas por cómo están manejando la educación. Esta es la educación preescolar e inicial en Italia. Y una de las cosas que a lo mejor es poco realista para nuestros países, pero bueno, se vale soñar, es que las jornadas laborales de los docentes no terminan cuando los niños se van a su casa. Ellos se quedan más tiempo en la escuela para hacer planeación juntos, revisión juntos, platicar de lo que están viendo juntos. Claro, los sueldos son significativamente mayores,
Y aquí, pues simplemente las escuelas generalmente tienen turno matutino, turno vespertino, los docentes tienen horas en una escuela y tienen horas en otra. No es tan fácil, el sistema no nos lo permite. Otro ejemplo, y este tiene que ver con la arquitectura escolar. En la escuela que nosotros tenemos en Aguascalientes, Valle de Filadelfia, intentamos, cuando construimos instalaciones, que los salones estuvieran comunicados entre sí, que pudiéramos abrirlos para favorecer entre los grados escolares, que hubiera co-teaching entre las maestras, que pudieran co-enseñar. Era un reto, por supuesto, que tenía muchas posibles ventajas, entre ellas, por decirte algo, abres las puertas y dices vamos a trabajar matemáticas y entonces Juntos. Los que van adelantito se van con los de segundo, los que van un poquito más atrás se van con los de primero y todo el mundo recibe lo que necesita. El problema fue que la autoridad educativa dijo no, es que esto no puede ser, los salones tienen que tener muros de ladrillo y entonces No estaba estipulado en la ley. no nos permitieron. ¿Qué es lo que haces entonces? Bueno, pues siempre que puedas, sales del salón y buscas otros espacios para tener también tus sesiones, donde puedas convivir con otros docentes y con otros grupos. Que sea parte de la dinámica de la escuela, salgo del salón de clases. O sea, el aprendizaje no se da solamente dentro del aula. Mira, en el mismo reporte de los futuros de la educación, ellos hablan de que los sistemas educativos deben de tener por lo menos estos 3 espacios. Los espacios construidos, que son la escuela en sí, el edificio escolar, las aulas, los patios, todo, los laboratorios, la biblioteca, todo. Los espacios digitales, que querámoslo o no, ya son espacios donde también coexistimos. Tienen que estar. Y los espacios naturales. A mí me encantaría que todas las escuelas piensen cuando están diseñando sus espacios y su arquitectura, que todos tengamos estos 3 espacios. Ahora, a lo mejor me dices, híjole, no todas las escuelas pueden tener un bosque adentro del aula, que sería maravilloso. No, pero se puede llevar un pedacito. Por amor de Dios, una maceta, un arbolito dentro de la... Un jardín vertical. Algo no sé. que además entre todos los chicos cuiden. No es fácil y no es que, ay, sí, claro, todo el mundo lo puede hacer, pero hay creatividad y si hay creatividad hay maneras. ¿Qué hacemos con los recursos tecnológicos? Tú hablas en el libro justo de ese precipicio, que estamos al borde del precipicio, y a la vez mencionas que el ideal sería hacer a los alumnos profundamente humanos. Uh-huh. ¿Cómo se lleva? ¿Cómo hacer que esta combinación de la tecnología, que parece tan, no sé, tan individual, tan virtual, cómo lograr esta simbiosis que haga que la tecnología pues, esté ahí y nos ayude, pero que no nos haga alejarnos del contacto y de lo humano? Yo creo que tenemos que pensar, y esto pues, lo hemos hablado en cualquier cantidad de congresos, no es una idea nueva, que la tecnología es una herramienta, ¿no? Es una herramienta que amplifica la buena enseñanza, y la buena enseñanza es la enseñanza cercana. Tú no puedes alcanzar la mente de un niño si no tocas primero su corazón, ¿no? Entonces, esa es la parte humana. La tecnología te sirve, sí, pero para amplificar lo que ya estás haciendo bien. Una de las enseñanzas que tuvimos en la pandemia es que todo mundo con esta carrera loca de poner las clases digitales lo más pronto posible, porque los niños no estaban en la escuela en ese momento y necesitaban estar aprendiendo en ese momento, es simplemente lo que ya hacías en el aula, lo grababas, lo trepabas a la nube, a internet, y les mandabas a los chicos ya sea el videíto por WhatsApp o la liga de YouTube o lo que fuera, ¿no? Pero eso en realidad no pudiéramos llamar que fuera educación a distancia, eso más bien era distribución de contenidos. El que tú subas una clase a internet o a la nube no va a ser que una clase que no es una buena clase, una pedagogía que no es una buena pedagogía, se convierta en una buena pedagogía automáticamente, simplemente porque ahora está disponible de manera digital. Ahora, dicho eso, yo creo que la discusión de la tecnología va a continuar, no es nueva, y va a continuar. Hay cualquier cantidad de ideas, ahora con la inteligencia artificial, por supuesto, ¿no? Todo el mundo se está preguntando. Hay un poco este miedo a que se sustituyan los maestros con la inteligencia artificial. Yo quiero saber tu opinión porque me parece muy aventurado decir eso a estas alturas. Yo no sé en un año en qué estaremos hablando, pero sustituir... Ya desde antes de la pandemia esa es una pregunta que se hacía mucho. Y en algún otro evento que tú y yo coincidimos en Mérida, platicábamos que lo que decía Michael Trucano, un experto del Banco Mundial,
que la tecnología no va a sustituir a los docentes, pero los docentes que no usen la tecnología eventualmente serán sustituidos por maestros que sí la utilicen. Yo creo que por ahí va el asunto. Pero ¿sabes qué? Yo siento que la pregunta ahora ya está dejando de ser tanto si la tecnología va a sustituir a los docentes. Ahora siento que la principal pregunta que tienen muchos maestros y padres y personas que no están incluso en la educación es si la tecnología va a sustituir a los estudiantes, al cerebro de los estudiantes, ¿no? Si ahora la inteligencia artificial te va a hacer la tarea, pues entonces tú como maestro ya no son tus estudiantes los que te están respondiendo el ensayo, es la inteligencia artificial quien lo está haciendo. Y en este sentido hay un montón de ideas que se contraponen. Tienes, por ejemplo, a Yuval Noah Harari, que es, bueno, reconocidísimo a nivel internacional, autor de Sapiens, y él tiene una visión bastante alarmista, quisiera decir. Él dice, por primera vez en la historia, esta tecnología, la inteligencia artificial, es capaz de crear algo por sí misma y de tomar decisiones por sí misma. Cosa que la imprenta no hizo, la imprenta reproducía libros, pero nunca creó un libro nuevo, ¿no? La radio no hacía la radio, distribuía los programas, pero nunca creó un programa nuevo. La inteligencia artificial siempre había un humano ahí que tiene la capacidad de crear algo nuevo por sí misma y de tomar decisiones. Y eso es de causar terror, según las palabras de Harari. Por otro lado, tienes a Noam Chomsky, que el mes pasado publicó un artículo muy interesante en el New York Times. Y dice, por amor de Dios, la inteligencia artificial, el famoso chat, no tiene nada que hacer junto a un niño de 3 años. O sea, la calidad del lenguaje de un niño de 3 años contra el lenguaje que te está aventando el chat, no tiene nada que ver, porque no hay la inventiva. Un niño de 3 años con una cantidad mucho más reducida de data, de información, se está aventurando a crear construcciones lingüísticas sofisticadas y a crear explicaciones del mundo que el ChatGPT simplemente no te hace. Y además que lo identifica como un individuo. Sí. O sea, ese niño habla así, se inventa cosas y eso lo hace a él así. Sí. Ahora, lo que yo sí creo es que la inteligencia artificial no va a sustituir a los docentes, no va a sustituir a los alumnos, pero sí necesariamente va a tener que cambiar la manera como enseñamos. Porque si tú no quieres que sea la inteligencia artificial quien te esté respondiendo al ensayo que les pediste a tus estudiantes, entonces tienes que pensar en qué cosa le vas a pedir a tus estudiantes. Claro. Que no sea lo mismo de siempre, que ahora se los puede hacer la inteligencia artificial. Que utilicemos la inteligencia artificial para que haga cosas que liberen nuestro tiempo y nuestra creatividad para que podamos hacer otras cosas. Por ejemplo, podrías pedirle a los estudiantes que fueran editores de un ensayo que elabore la inteligencia artificial, ¿no? Que le busques los argumentos para debatirle a la inteligencia artificial por qué sí o por qué no. Entonces, lo que está poniendo. Un debate con él. ¿Por qué no? Todavía nos queda mucho. Pero a mí lo que me preocupa también, Elisa, es como ese rezago que veíamos hablando otra vez de no poder hacer un análisis global que abarque a todas las enseñanzas y a todos los países y a todos los alumnos, que esta brecha digital haga todavía más diferencias. O sea, sí, la tecnología debería venir a ayudarnos a todos y sin embargo vemos que otra vez hay una selección. Y esto provocaría o va a provocar mayor atraso. No te puedo decir si lo va a provocar, porque todos no tenemos la bolita de cristal, pero definitivamente sí se ha identificado un riesgo importante de que esto suceda, ¿no? De que la tecnología, lejos de ayudarnos a cerrar esas brechas, las haga más amplias. Pero aquí quiero decir que hemos pecado todos de algo que Evgeny Morozov llama el determinismo tecnológico, y es ver a la tecnología como este monstruo de 7 cabezas al que tenemos que domar, ¿no? Ahí viene, que no te coma. Y estamos todos espantadísimos de eso, ¿no? Bloqueadísimos. Oye, no, la inteligencia artificial, la tecnología en sí, no es un monstruo de 7 cabezas que salió del mar. Es algo que nosotros creamos. Y como creación nuestra, es nuestra responsabilidad regularlo. O sea, no es una lucha que tenemos que hacer contra el monstruo de 7 cabezas, es una lucha con nosotros mismos para ponernos de acuerdo en la regulación necesaria para que esa tecnología opere y juegue a nuestro favor. Porque el potencial de ayudar y de realmente elevar
el conocimiento y el aprendizaje humano es maravilloso y tampoco creo que debamos de tirarlo por la borda por el riesgo, más bien es controle el riesgo y aproveche el potencial. Creo que uno de los objetivos, de los ideales, de las esperanzas utópicas que luego tiene un maestro es poder crear un alumno, un ciudadano que sea factor de cambio, que logre un cambio para el futuro. Pero eso, claro, que suena muy bonito en la teoría, se tiene que hacer día a día en un aula y no siempre, ni para todos, ni de la misma manera, ni todos los días. ¿Qué podría hacer un maestro para motivar esto, para crear ese interés en los alumnos y un poco hacer la conciencia de cada uno de nosotros puede hacer un cambio en el futuro? Eso se tiene también que lanzar y potenciar desde el aula. Yo creo que lo primero que tendríamos que considerar es no estar tan enamorados del cambio por el cambio. Porque de pronto todos queremos innovar, todos queremos hacer algo nuevo y entonces todos queremos tirar a la basura y ya estamos hasta acá de que cada 6 años pase lo mismo, ¿no? Y a la mera hora ni haces cambios, simplemente le das la vuelta y le llamas con nombres diferentes, pero seguimos haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, con UNESCO en este reporte decíamos, lo primero que tenemos que hacer es hacernos 3 preguntas. De las cosas que estamos haciendo, ¿qué cosas estamos haciendo bien y debemos de continuar? ¿Qué cosas les hace falta una manita de gato? Vamos a refrescarlas. Un pasito adelante. Un pasito más, ¿no? No están del todo mal, pero hace falta un ajuste por ahí, apretar las tuercas. ¿Y qué otras cosas, mi reina, tenemos que decapitar y sin llorarles ni guardarles luto? O sea, ¿qué cosas tenemos que dejar atrás, ¿no? Entonces, identificar esas cosas. Y lo que tú dices de ser agentes de cambio es una de las 3 patitas del paradigma de ciudadanía global, ¿no? Que ahora es uno también de los nuevos paradigmas educativos, no solamente las habilidades básicas, la parte profundamente humanos que hablábamos al principio. Un ciudadano global tiene conocimientos, tiene habilidades y toma acciones. Y la cosa es que la escuela, como la hemos concebido, como la hemos vivido en los últimos por lo menos 150 años, no es una escuela que permite desviaciones de lo que ya está establecido, ¿no? Entonces hay poca agencia de los alumnos. ¿Cómo esperamos que sean factores de cambio? Si nos escuchamos. Y si no los dejamos que tomen de pronto decisiones, ¿no? El síndrome del corralito otra vez con los mismos estudiantes. Entonces, claro, darles y ayudarlos a desarrollarse altamente capaces para que puedan tomar las acciones que necesitamos en este mundo para resolver los enormes problemas. Pues es una muy bonita conclusión para terminar este episodio, que desde luego creo que ha sido muy rico. Y para terminar, ya lo último, Elisa, nos gusta siempre despedir a los invitados pidiéndoles un único consejo. De todo lo que sabes y de todo lo que te gustaría contarles a la gente que nos está escuchando, un consejo para que te recuerden y se queden con algo que te identifique. A mí me gustaría decirles que todos los niños y jóvenes llevan dentro de sí la semilla de la genialidad y que todos los niños pueden aprender. El talento no nace, se hace. Y si los niños pueden aprender, nosotros adultos también podemos aprender. Todos podemos seguir aprendiendo durante toda la vida. El objetivo que tenemos quienes nos dedicamos a la educación, la responsabilidad, el privilegio de los educadores y padres por igual, es crear, proveer ese entorno nutritivo y estimulante donde todos nosotros, pero sobre todo nuestros niños y jóvenes, puedan desarrollar realmente su potencial. Pues yo no voy a añadir ni una palabra más porque todo lo dice muy bonito Elisa Guerra. Síganla en redes, en Instagram, da muy buenos consejos, siempre con ese entusiasmo y con ese optimismo para ver el futuro, que creo que también está bonito pensar que en el futuro hay cosas muy buenas y no ser catastróficos ni apocalípticos. El futuro también lo creamos nosotros. Y pues muchísimas gracias. Recuerden seguirla y leerla, sobre todo La enseñanza de la cuarta revolución industrial, al borde del precipicio. Esperemos que no haya ningún precipicio pronto. Otro más ya no. O que lo podamos resolver de la mejor manera. Pero sobre todo, gracias por estar aquí, por contagiarnos y te seguiremos a donde vayas. Muchísimas gracias, Laura. Y Pinion Education, ¡feliz cumpleaños! ¡10! Pues hasta la próxima.